Muy buenas tardes. Qué gusto ver el salón de actos lleno. Es un placer daros la bienvenida a nuestra sede en el centro desde la Universidad San Jorge, en este edificio que tanto nos gusta, que es el edificio Grupo San Valero. Y también es un placer tener esta tarde aquí con nosotros a Paula, a Guille y a Juanma, que nos van a hablar de música y de cine. Y esto es porque un día Eduardo, del Festival Retina, vino a ofrecernos colaborar en este festival tan bonito en el que juntan música y cine y un montón de charlas, experiencias únicas. Tenemos muchísima suerte de tener este festival en Zaragoza y por eso la Universidad de San Jorge ha querido estar desde el momento en que vino con ellos a su lado. Así que solo nos queda que agradecerle al Festival Retina y, por supuesto, a ellos tres que estén hoy aquí y, por supuestísimo, a todos ustedes, porque de verdad que da mucho gusto verles aquí. Veo a alumnos de la universidad, veo a alumnos del CPA, veo a mucha gente con caras nuevas. Aquí hacemos muchísimas cosas, así que les esperamos en el resto de actividades que hacemos. Yo me callo, me bajo para escuchar como ustedes y le doy paso al director del Festival Retina, Eduardo Pérez. Venga. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Carmen agradecía al festival y a Paula, Guille y Juanma. A mí no me queda más que agradecer al Grupo San Valero, Universidad de San Jorge, por cedernos este espacio y por todas las facilidades que ponen para que el festival vaya extendiéndose por la ciudad y pueda utilizar un lugar tan icónico. Y por supuesto, agradecerles a Paula, Guille y Juanma por estar aquí. Supongo que el festival lo conocéis, llevamos 8 años, esta es la 8ª edición y es un festival de cine y música. La sección principal invitamos a músicos a que compongan una nueva música para una película y la interpreten en directo sobre la proyección de ella. Y trabajamos con cine sonoro, no con cine mudo, con lo cual es un reto importante siempre. Y alrededor de esa sección principal, pues siempre hemos intentado reivindicar esta importancia de lo sonoro dentro de la producción audiovisual. A lo largo de estos 8 años hemos ido trayendo tanto a directores, directoras, como a compositores y compositoras, pero les estaba contando antes que nunca habíamos tenido el placer de juntarlos. Así que, bueno, para nosotros es súper interesante poder comprender todos los procesos que se desarrollan a lo largo de la composición de la música de una película. Y bueno, les voy a lanzar una pregunta para comenzar y a partir de ahí ya que cojan el hilo. Para mí es muy interesante saber cómo se inicia la relación entre una directora y unos compositores, que de alguna manera se convierten también como de confianza, porque no es la primera colaboración que hacéis juntos, y las razones y cómo esa relación se ha ido desarrollando en este tiempo. Así que bueno, ahí queda y gracias a todos por estar. ¿Me la tiras a mí? Claro. Ladies first. Pues que es una pregunta bonita. Nuestra relación se remonta a México, ¿no? Sí, sí. Nos conocimos en México por una amiga común que vosotros estabais trabajando y nosotras también, en trabajos distintos. Y empezamos a hablar un montón de cosas. Claro, yo había pasado muchas horas de mi vida escuchando a Vetusta Morla y hay algo, a mí el otro día me volvió a pasar. Yo volví a entrar en una crisis, esto a veces os lo digo, que cuando entro en una crisis y me salva Vetusta Morla. Tenemos ahí a la gente de León Benavente también, que también me ha salvado de crisis. Porque, bueno, son los músicos generacionales que a mí me han nombrado y que creo que a muchos de los que estamos aquí, seguro. Cuando de pronto nos conocimos, había algo de, precisamente también por eso, de compartir muchos lenguajes. A mí lo que me ha ocurrido con ellos, con vosotros a lo largo del tiempo, además en películas que hemos hecho, en películas que no hemos hecho, hemos hecho procesos creativos de película y grandes operaciones musicales. Hemos dejado de hacer más que hemos hecho. Hemos dejado de hacer más que hemos hecho. Hemos dejado de hacer más que hemos hecho, efectivamente. Para mí ha sido algo
profundamente importante porque yo me he sentido, está por aquí Jesús Bosquet, que es una de las personas fundamentales también en el proceso creativo de las películas que voy a decir yo, pero es que el arte del cine es colectivo, no existe el yo, es un nosotros permanentemente. Y a Jesús, a Javi, a distintos directores de fotografía, a Arantxa Ezquerro, que ha hecho el vestuario de todas las películas que yo he hecho, que en el fondo estamos aquí también, que venimos un poco del centro, del núcleo de Zaragoza, de convivir mucho. En la parte plástica, quizá porque me era más fácil o yo tenía herramientas o la preparación personal tenía más cosas, encontré compañeros muy rápido, pero la música siempre, os lo he dicho, a mí era un lenguaje muy difícil y que es uno de los más poderosos que funcionan en el cine. El cine es un multilenguaje permanente que requiere de estar... cuando estás haciendo un proyecto cinematográfico, estamos todos remando a la vez. Estamos dirigiéndonos a un lugar. La dirección de cine no es tener que hacer, sino es mantener un camino, en realidad. Y en la música era muy difícil. Y a lo largo de procesos que han salido y los que no han salido, de los que hemos aprendido en cosas que no han salido, que se han transformado en otra cosa, hemos tenido, creo que, muchas conversaciones donde yo por primera vez he encontrado a compañeros de viaje para poder traducir algo que para mí es muy difícil de traducir, que es la música. Es todo el vehículo de la música en el cine y en un cine como el que tratamos de hacer. Hay muchos tipos de cine donde los lenguajes están funcionando de manera diferente. En nuestro cine los lenguajes intentamos apretarlos mucho, que funcionen con mucha intensidad. El color, el movimiento, todas las capas transversales sonoras, la palabra, funcionan con mucha intensidad y la música también. Pero la intensidad a veces es compleja, o sea, es un término complejo. Y en este caso, en La Virgen Roja, ha sido, lo comentábamos antes, probablemente el proceso que hemos podido hacer más en condiciones, no solo porque fuera una película más grande, que eso afecta al trabajo, pero sobre todo porque nos conocíamos ya, porque habíamos hecho otra película antes, habíamos intentado otras películas antes que se nos deshicieron por el camino y en esta llevábamos todo eso hablado. Es que parece que no, pero eso compartido es mucho. Sí. Es mucho. Y en La Virgen Roja en particular era una película difícil, difícil y fácil. Esto yo os recuerdo decirlo al principio. Difícil porque estaba manteniendo unos equilibrios extraños en lo que contaba en lo público y en lo íntimo, en unos personajes que navegan aguas extrañas y que navegan aguas difíciles de entender, sobre todo en el caso de la madre de... ¿Hay alguien que no ha visto aquí La Virgen Roja? Spoiler, ¿no? ¿O Al sí? final... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No se pueden ver todas las películas, es muy cansado y no da tiempo la vida. Pero pues a ver qué estamos hablando y si hablamos de la película y si estamos reventando cosas, que tampoco, pero bueno. Bueno, entonces, hablad vosotros, por favor, de cómo empezamos nuestro camino con La Virgen Roja, que llegamos a él pues con una relación, creo que de haber hablado y de haber compartido durante muchos años muchas cosas. Sí. Tuvimos 2 proyectos fallidos. 2. Uno realizado, Teresa, y luego llegamos a La Virgen Roja. Sí, exacto. Empezamos con uno que fíjate qué innombrable era, cuidado que se hará. Seremos abuelos y haremos esa película. Hoy lo digo aquí. Ya os lo digo, pero continúa, perdóname. Bueno, para nosotros, nosotros venimos de una banda de rock, entonces puede parecer extraño para nosotros meternos en el mundo del cine, pero antes comentaba Guille que en realidad es un medio bastante natural para nosotros
pues por la cinefilia que profesamos en primer lugar, pero también porque yo creo que nosotros, quizá por ese gusto que tenemos por el cine, nuestra manera de componer canciones también tiene algo de narrativo, algo de cinematográfico. Entonces, aunque tenemos una carrera todavía muy corta en el mundo del cine, hemos participado en cuatro pelis, pero siento que es un lugar donde nosotros podemos también ser nosotros mismos, tanto Vetusta Morla cuando lo hemos hecho Vetusta Morla, como Guille y Juanma cuando lo hemos hecho nosotros dos, ¿no? Y Paula pues nos ha abierto la posibilidad de hacerlo en los últimos años, cosa que le agradecemos enormemente porque es una aventura y un viajazo maravilloso, y para un músico que tenga inquietud por aprender cosas distintas, por salir del loop de la banda de rock, que nos encanta, estamos adictos, no queremos dejarlo, pero también está bien hacer otras cosas, ¿no? Y llegados a la Virgen Roja, pues como con la confianza que nos une, tuvimos la suerte de poder participar desde un punto del proceso muy tempranero, muy de escritura de guión. También en Teresa fue así, bueno, en Teresa casi más tempranero todavía. Eso no es usual, eso lo descubrimos después, porque las películas que hicimos con Vetusta, con Manuel Martín Cuenca, también tuvimos la enorme suerte de participar desde el proceso de guión, pero te da una perspectiva de todo el proceso, ¿no? Te das cuenta de hasta qué punto es cierto esto que decía Paula, de que el cine es un nosotros, un trabajo ya no de equipo, sino de equipos, ¿no? De muchos equipos distintos, y hemos podido tener la suerte de ver la película desde la idea inicial hasta la sala de cine. Eso es un privilegio también, y te da muchas herramientas a la hora de luego pues que el trabajo sea fluido y que funcione, y que hayas podido tener meses para comentar cómo lo queremos hacer, qué cosas van a funcionar y qué no, y no verte en la sala de mezclas diciendo glups. Bueno, también pasa. Que también pasa. En el caso de la Virgen Roja no ha sido así, y eso que, como decía Paula, podría haber sido un poco peliagudo por la naturaleza de la película, porque era una película además producida por una plataforma que, bueno, no voy a esconder que teníamos nuestro miedito de hasta qué punto todos, yo creo, iban a poder querer cambiar el espíritu de la música, que era nuestro mambo, y de la película en sí misma, ¿no? Finalmente, la verdad que no fue así. Nos han dejado trabajar y hemos hecho pues verdaderas chaladuras. Luego comentaremos alguna, porque pienso que son chaladuras teniendo en cuenta el contexto de la música de cine, pues son cosas un poquito locas. Y a lo mejor podías quizá, como no lo ha visto mucha gente, explicar un poco la peli para que tengan contexto. Venga, explico la peli para los que no han visto la peli, pero es que eran dos en la sala, eso es una pasada. Gracias. Pero cuento un poco la Virgen Roja y cómo nació la Virgen Roja, para poder nosotros hablar de cómo se ha trabajado y cómo ha nacido la música de la Virgen Roja. La Virgen Roja es una historia real de una madre y una hija que vivieron, o que en el periodo que abarca la película es justo el momento en el que se declara la Segunda República en España. Es una madre que quiere tener una hija eugénica, quiere tener una criatura a la que educar para ser la primera mujer libre, la mujer del futuro, la mujer que lleve a España, lleve la liberación sexual de las mujeres fundamentalmente en España, desde una concepción profundamente política. Estas mujeres, efectivamente, esta madre tuvo esta hija, la educó, fue un absoluto prodigio intelectual y se convirtió en una líder del Partido Socialista primero, el Partido Federal, pero de los grupos de izquierdas, y realmente planteó una reforma sexual para España y hizo una ingente obra periodística e intelectual como pensadora sobre el primer feminismo español, que sigue siendo apabullantemente moderno hoy, y puso encima de la mesa muchísimas cuestiones que a día de hoy diría que están sin resolver, ya que es 10 de marzo, pasado ayer. Dicho esto,
hay un detalle en la historia, hay un hecho que probablemente es lo que la hace tan abismal, y es que esa madre, cuando esa hija que se convirtió en una líder y que se convirtió en una referencia, empezó a tener un pensamiento propio, empezó a alejarse del plan que tenía para ella, empezó a ejercer su propia libertad. Desde lo ideológico a lo afectivo, esa madre le pegó en la realidad 4 tiros a su hija, aquí, aquí y aquí, y la mató. ¿Qué pasa? Pues que es una historia tremendamente interesante por muchas razones, porque aborda uno de los periodos pues, más eléctricos y brutales en cuanto a lo expresivo en cualquier ámbito humanístico, social, artístico, político, científico de nuestra historia reciente, porque para mí son 2 mujeres sin resolución. ¿Por qué Aurora mató a su hija? ¿Cómo es posible que una mujer que creyera en la libertad y que quisiera cambiar la sociedad con unas ideas tan profundamente civilizadas y civilizatorias acabase en la más absoluta barbarie? Es una historia, lo hemos hablado siempre, que en realidad habla del fanatismo, de cómo cuando las ideas, los planes, pierden de vista lo humano, dejan de escuchar lo humano, lo que late en lo humano en toda su dimensión, se pueden convertir en una máquina de aniquilación. Esto lo hemos hablado mucho, esto es de lo que va la Virgen Roja, pero luego esto, que es el asunto conceptual, se materializa en un guión que se hizo con Clara Roquet y con Eduard Sola, que mañana está aquí, que tenemos la suerte de tener un rato de trabajo con Eduard, que es una maravilla. Y es la historia de esa madre y esa hija que tratábamos de contar desde la herida más oscura, íntima y física de lo materno-filial y de la fisicidad y la violencia en lo femenino desde lo psicológico y lo físico a lo ideológico y lo filosófico que en contradicción alberga la peli. Dicho esto, que yo tengo una tendencia al rollo importante y a la abstracción, esto luego hubo que hablarlo y decir, ¿cómo hacemos todo esto? Todo esto estábamos muy de acuerdo porque, como os decía, creo que compartimos muchísimo, compartimos mucho lenguaje, muchas referencias, una sensibilidad muy común, o que yo me siento muy cercana a vosotros, pero luego hay que ponerse a hacer cosas que son muy difíciles de bajar a tierra. Y entonces aquí, venga Guille, que no has hablado, con esta historia, y quizá más allá de estas conversaciones que venían ya del guión y que vosotros pudisteis leer un guión, que ese guión ya visteis lo que estaba diciendo Juanma, que era un guión que tenía una voluntad muy interesante y muy difícil que venía de la plataforma, que era sin renunciar a las complejidades, ni a las oscuridades, ni a las contradicciones, tenía que ser una historia que llegara a todo el mundo. Eso yo creo que ha sido un reto brutal para los 3, porque no habíamos trabajado ahí. O bueno, yo no había trabajado ahí. No, nosotros tampoco. Bueno, vosotros luego llenáis estadios, amigos míos. Yo he cantado con miles de personas vuestras canciones. Esto algo sabéis de llegar. Pero, digo, por eso nos llamaste, ¿no? venía de antes, de películas bien pequeñicas y cuajas que no teníamos dinero. No, a ver, yo creo que en el caso de la Virgen Roja nosotros tuvimos una suerte muy grande y era el tiempo. Cuando se trabaja para música de cine, yo creo que hay como 3 fases diferenciadas claramente. La primera es la fase de guión, la fase de teoría, la fase de discusión, de hablar de lo que se quiere hacer, de poner dudas sobre la mesa, de probar cosas, de trabajar con referencias. Esa fase en la que todavía no se compone nada, todavía no se toca nada, es muy importante porque permite que las fases siguientes luego sean más productivas y más rápidas.
Y en este caso hablamos de un montón de cosas. Hablamos de Nietzsche, hablamos de Marx, hablamos de la dualidad entre una madre y una hija, de que pintábamos nosotros también haciendo una historia tan eminentemente femenina, ¿no? Porque fue la primera pregunta Sí, sí. en las reuniones: ¿por qué nos llamáis a nosotros? Si es la historia de una mujer con su madre que representa lo que representa, ¿no? en España, ¿no? Y en el feminismo. Y entendimos que lo primero que teníamos que hacer era trabajar desde la voz femenina. Y la voz femenina era Hildegard, era su legado, era lo que había escrito, era su palabra. Entonces eso nos llevaba a pensar que la banda sonora tenía que tener un componente importante de voz como instrumento, y de una voz que igual que la película la marcaba unida y claramente dirigida en una primera fase, donde hay una madre que quiere hacer de su hija un ser perfecto, pues nos parecía que el trabajar con una voz, unas voces femeninas que fueran como un reloj suizo en una primera parte y que poco a poco se fueran descomponiendo hasta llegar a un lugar de podredumbre y de miedo incluso, podía ser una de las primeras apuestas o de los primeros puntos o de los primeros elementos con los que trabajar la banda sonora, ¿no? Entonces teníamos la voz que iba a marcar, la voz femenina o las voces femeninas que iban a marcar como la relación entre la madre y la hija. Luego teníamos un contexto histórico que venía marcado por el día en el que se proclama la República, los años 30 en España, que eran muy, pues muy contradictorios y al mismo tiempo también muy variados. A veces tenemos la construcción mental de lo que era España en los años 30 por un montón de cosas, por el cine que se ha hecho de esa época, pero es verdad que había muchos años 30 mezclados y muchas modernidades y antigüedades juntas, ¿no? En la película se mostraba una vanguardia tanto intelectual como cultural muy potente, y nos parecía que era importante también que eso estuviera ahí, ¿no? en la película. No solo en lo que componíamos nosotros, sino en lo que estaba, ¿no? En esas conversaciones hablábamos mucho de algo que era interesante y que fue una de las líneas también antes de componer, y es que lo histórico lo iba a marcar la música diegética de la película, lo que suena en la casa de Hildegard, lo que suena en el sitio donde van a bailar, lo que suena en las radios, tiene un papel muy importante en la peli, y que a nosotros nos quedaba la función de hacer una música que acompañara ese proceso de Hildegard y de su madre, y que nos permitía hacer una música compuesta en 2024, sin ningún tipo de necesidad de hacer un trabajo histórico, ¿no? De intentar componer desde lo que tenía que ser la música. O sea, no había ninguna intención de hacer arqueología musical, para eso ya estaba la música diegética, sino que nosotros teníamos que saltarnos eso y trabajar desde el lado más emocional. Y había dos espacios fundamentales, ¿no? Que estábamos poniendo sobre la mesa. Uno era el mundo de la habitación de la casa de Hildegard, que era una especie de jaula de pajarillo, donde Hildegard y su madre vivían un mundo pues, muy alejado de la realidad o de la calle, donde lo teórico ganaba por goleada al mundo real, y fuera un mundo lleno de, incluso en las celebraciones, como el día que se celebra la proclamación de la República y suena el himno de Riego, o en un congreso del PSOE que suena el Internacional, lleno siempre de miedos. Todo lo que estaba fuera de esa vivienda era bueno, casi como la jungla para Hildegard, ¿no? Que conocía mucho en teoría, pero luego en la práctica no tenía ningún contacto con lo real. Esa fue otra de las líneas que nos hizo decir, tiene que haber un bloque que trabaje musicalmente, que trabaje el amor desde la identidad de Hildegard, porque es lo que le permite separarse de su madre, y curiosamente esa identidad y ese amor de Hildegard es lo que le va a dar el impulso político y lo que le va a llevar a ser quien fue dentro del ámbito ideológico y político, ¿no? Entonces ahí había como una segunda línea de desarrollo compositivo que iba más ligada
a lo melódico, a las canciones y a lo que le unía con el pueblo, a apoyarnos en lo social, a hacer como una música que tuviera más que ver con, no sé, con lo que podía estar sucediendo en España en ese momento, ligada a lo emocional del amor. Y ahí es donde nos planteamos decir, bueno, ¿cuáles son los ingredientes realmente, ¿no? Pues decidimos que la parte de la casa tenía que tener ese ambiente más de cámara que puede darnos el quinteto de cuerda con el que empezamos a componer y sobre el que trabajamos, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. Había un piano que no solo aparece en la película, sino que nos parecía también que era como el elemento, el instrumento que podía unir ese mundo de la cuerda, que viene más de lo clásico, del 18 y tal, y lo que nos permitía unirlo con la parte más experimental, que era la que tenía que ver con otro instrumento de cuerda, que al final es la voz humana, y que era el que nos permitía hacer ese degradé en lo compositivo y en lo moral de la película, y que iba a acabar con el momento de la locura de la madre. Entre medias hay un montón de cosas que están sacadas de la película, también gracias al tiempo que tuvimos para poder hacerlo, pues pudimos trabajar mano a mano con el equipo de sonido que nos iba dotando de, pues le decíamos, la máquina de escribir nos parece muy importante porque es como la herramienta que tiene Hildegard para darse a conocer en el mundo, es lo que le permite a ella sacar su palabra, ¿no? La palabra no solo verbal, sino escrita, y la máquina de escribir es la que le convierte en alguien fuera, pero también la que le sirve para escribirse con Abel, la que le permite escribir a Abel O'Kelly en Londres. Entonces la máquina de escribir también hace un sonido que podía ser interesante para la banda sonora porque era recurrente, y si los ampliábamos y lo utilizábamos de manera percutiva, pues también podía ser un hilo conductor a nivel electrónico casi, ¿no? Y ese fue como el punto de partida, es decir, con qué queremos contar, con qué elementos contamos, y a partir de ahí, cuando ya has ido a hacer la compra y tienes todos los ingredientes encima de la mesa, pues es más fácil cocinar, ¿no? Y por eso yo creo que fue tan fácil, entre comillas, todo el proceso compositivo, porque toda esta parte en la que sí que existen más posibilidades de no estar de acuerdo cuando haces una película, pues ya estaban más o menos resueltas. Y yo creo que nos ayudó mucho saber a dónde quería conducir la película Paula. Juanma y yo hemos trabajado con directores y directoras que yo creo que por suerte tienen claro su labor de dirección en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, un director en el cine es un conductor de equipos, no solo es quien firma o quien dice dónde tiene que ponerse una cámara, sino tiene que ir acompañando como si fueran ejércitos a todos los equipos a lo largo de meses para acabar en un lugar conjunto, ¿no? Y yo creo que cuando una directora, en este caso Paula, sabe lo que quiere contar y cómo, pues a los músicos se les hace la tarea mucho más sencilla. Porque el problema en el cine, yo creo que para los músicos que damos un pasito atrás y nos ponemos al servicio de una obra mayor, es cuando hay mucha gente opinando y diciendo cosas contradictorias a veces. Y a veces pasa, ¿no? Que un director dice una cosa, pero el productor de aquí dice otra, el productor de allá dice la otra. Y el productor de Acuya, como tiene que decir algo pues te dice una cuarta cosa. Entonces, por suerte en esta película eso no ha pasado demasiado. Que podía haber pasado, Podía haber pasado. por lo que hablábamos. Y el último fase ya terminó, es la parte de composición, que hoy en día, gracias a los programas también de audio y de vídeo, tanto Pro Tools como Ableton, como el Avid, el Premiere en vídeo, pues hacen que el proceso de composición y de maquetación ya vaya muy pegado a lo que va a ser el resultado final, porque puedes trabajar directamente sobre el montaje y eso te permite pues, que todas las dudas y todos los cambios se pueden hacer en una fase previa a entrar al estudio, y que ya la fase final, que es entrar al estudio, es simplemente pues, ir a pasar a algo a limpio y a disfrutar, en este caso, de los musicazos que estaban interpretando lo que habíamos compuesto, y luego ya en una última fase pues sí que utilizar, que yo creo que es lo que tiene que ver también con esto que decía de hacer una banda sonora que tuviera que ver con la actualidad, utilizar el estudio también como un instrumento más
y trabajar con ese quinteto y con lo que estábamos grabando de cuerda, procesar ese sonido, hacerlo pasar por pedales, por proceso pues de audio que nos hacía completar ese trabajo que no solo había venido en la composición y en la maquetación, sino que una vez estaba grabado pues nos volvía y le dábamos como el acabado final antes de ir a mezclar, ¿no? Y ese ha sido un poco las fases, digamos, del proceso, ¿no? Espectacular. No, se me ocurre que a lo mejor podríamos escuchar algún ejemplo de todo esto que ha contado Guille. Sí, a mí me para parece ponerle- importante esta última parte, Claro. que a lo mejor puedes también dar más detalles, de cómo es verdad que a una banda sonora de una película más o menos clásica, porque es una película en 3 actos, o sea, no es una película vanguardista a ese nivel narrativo dramático, está contando unos personajes con una arquitectura clásica, era, no diré fácil, porque hacer una banda sonora clásica es muy difícil, una buena banda sonora clásica, pero sí diré algo que ellos no van a decir, y es que tienen una actitud tan abierta ante la música, tan de respirar todas las posibilidades de las vibraciones y de no tener cortapisas, porque a veces en el cine o creo que en cualquier arte, cuando conoces demasiado las herramientas o sabes cómo funciona el ABC para que dé D, vas ahí, haces eso. Y eso, a mí que también me pasa, el hecho de que vosotros vengáis de una banda, que hayáis experimentado en muchos tipos de proyectos, porque siempre habéis sido muy inquietos en la experimentación musical, para mí creo que os convierte en unos compositores y en unos músicos muy altos, de vuelo, porque sois capaces de reconocer muchas cosas. Y a veces en el cine se automatizan cosas o se mecanizan cosas en todos los aspectos y en todos los gremios. Y si tú sabes que es plano general, primer plano, hay mucha gente que si solo haces series de televisión de las antiguas que eran plano general, primer plano, solo sabrás hacer eso. Y en la música, que es más inasible y más emocional, parece que no, pero también ocurre eso. Entonces, encontrarte con gente donde todo este proceso que ha contado Guille, desde lo conceptual a la bajada en cuando una voz humana se tiene que mantener con toda su crudeza y su fisicidad, y cuando eso puede adquirir una vibración procesada, electrónica, artificial en un sentido de la palabra que coge otros lugares que afectan al cuerpo de otra forma, que es de lo que va esto. Al final es algo, por eso es tan poderosa la música en el cine, y por eso todos los equipos sabemos que la música puede matarlo o reavivarlo todo, o sea, darle el último latido. En ese caso creo que la valentía en la experimentación, así en una película como esta, que se podía haber hecho una banda sonora del quinteto de cuerdas o de un uso de las voces de otro tipo, o de una banda sonora clásica de orquesta, y hubiera quedado... Podría haber hecho orquestal. Se podía haber hecho. Se optó por otros caminos, y a mí eso me parece que tiene un valor muy fuerte y que parte de la modernidad de la película o de esas sensaciones. Por ejemplo, el personaje de Aurora, que es muy difícil entenderlo, como hablábamos antes, nos adentramos en una historia de una madre que mata a su hija. Eso es algo... Perdón a los dos que no lo habéis visto, pero es que esto no tiene ningún tipo de spoiler. La película va de cómo es posible que pasara aquello, no de qué pasó, porque qué pasó está en Google. Sí, mirando la está en Google, no tiene ningún misterio. Pero adentrarte emocionalmente en unas aguas antinatura o de una contradicción, que en este caso además la contradicción se elevaba también a lo filosófico y lo político, por ejemplo, con una actriz como Najwa Nimri, que es una actriz que navega unas aguas con un tipo de presencia y de vibración en sí misma muy particular, empezando por su voz, por ejemplo, también, y en sus formas de mirada, en su
Gravitas, que es el suyo, muy particular, particularísimo. Yo qué sé, pongo un ejemplo. Cobardes analfabetos no saben que una mujer leída es más poderosa que una bruja. Esa frase no es lo mismo que la diga Lola Dueñas a que la diga Najwa Nimri, por poner ejemplos. O la dice Najwa Nimri en esta película. Esa frase, antes o después, una orquesta, no es lo mismo a que sea una voz que empieza a procesarse en ese proceso, valga la redundancia que ha dicho Guille, de descuartizamiento de la voz humana, que es lo que ocurría en la película. Eran un solo ser, una madre y una hija absolutamente unidas en todo, porque es una madre que tiene una hija para diseñarla, para replicar y para ser un solo ser, un monstruo de dos cabezas, que decía Najwa, que ese plan, ese proyecto se va descomponiendo. Pues ahí, por ejemplo, la valentía de experimentar me parece que hará que la película, no solo que creo que la vida de la película es una de las razones por las que creo que llega a otra gente o llega de una manera muy determinada, sino que espero que llegará, que será algo que la haga vivir más. No sé qué piensas. Ojalá. Pon el ejemplo que ibas a poner. No, bueno, es que es una de las cosas para mí que fue más bonitas de hacer la banda sonora, es esta transformación de lo que uno podía esperar. O sea, la experimentación no es porque hayamos hecho cosas en sí mismas raras, sino porque hemos utilizado los instrumentos de una manera, de alguna manera, inesperada. Y en ambos sentidos, en el sentido de procesar instrumentos naturales como la voz humana o la cuerda, pero también hemos hecho una cosa muy interesante que está hecha al contrario, que está hecha gracias a Álvaro Domínguez, con el que trabajamos, él es orquestador en la película, y que hizo una cosa que fue un proceso también, un viajazo importante, que es que nosotros teníamos escritas muchas partes con sintetizadores, eran sintetizadores que utilizaban como base para crear ese sonido sintetizado, muestras de grabaciones de cuerda, ¿no? Pero que luego estaban muy transformadas. Y lo que hizo él es escribir eso en partitura, esos sintetizadores en partitura para quinteto de cuerda. Es algo que él ya había hecho antes en Asbestas, la película que hizo la música Olivier Arson, y lo practicó también aquí en La Virgen Roja, y hubo hallazgos verdaderamente increíbles, ¿no? El cuarteto o el quinteto de cuerda, en este caso, exprimiendo todas sus posibilidades, diría que físicas, ¿no? Porque, claro, para imitar esos sintetizadores tenían que poner los instrumentos a prueba al borde de su capacidad física prácticamente, ¿no? Con el arco usado de la manera que no debe ser, pulsando de la manera que no debe ser, sacando armónicos, cosas extrañas, ¿no? Tenían que tocar mal, vamos. Tenían que tocar mal, los pobres. Estaban allí, ¿pero qué pone aquí? Y entonces salían cosas, pues, cosas Sí, hemos hecho cosas de este tipo que son muy locas de cara a cómo luego se graba algo. Me estoy acordando y voy a hacer un break, ya sé que estamos con La Virgen Roja, pero en Teresa, que fue una cosa increíble, que teníamos un instrumento. Sí. Teresa se hizo con 2 euros. Poquita cosa como así. metáfora. Poquita cosa. Pero era una cosa así. Era una chica que toca la viola de gamba y es una verdadera virtuosa del cello y de la viola de gamba. Es una tía que te toca Bach que dices, pero qué barbaridad, que tiene muchísimos seguidores en Instagram como violista de gamba. Cuidado, hay que ser fuerte en esta vida para tener muchos seguidores como violista de gamba. Y esta chavala hizo una cosa que vivimos, que fue, primero tocó piezas, pues bueno, como la gente vocal, piezas que empezaban siendo históricas, piezas compuestas, y luego ella dijo, dejadme hacer, porque ella tenía una cualidad muy curiosa. Hemos tenido también mucha suerte con gentes muy guays, Sí. como lo que estabas hablando de Álvaro o Amarilis. O Amarilis, que lo que ella tenía era una suerte de sinestesia y pidió hacer tomas solo viendo la imagen, respondiendo ella a sus impulsos de imagen con el instrumento. Entonces, claro, hemos podido hacer esas cosas que no siempre dejan, porque la ortodoxia de las bandas sonoras es que tú tienes la partitura, ellos la componen, se hacen unas demos donde estos son unos violines que suenan a rayos en la demo. Y el dinerito y el tiempo, claro. Sí. Que muchas veces...
Sí, pero a veces el dinero se gasta, perdón, Sí, sí. en una gran orquesta y hay una obsesión, porque yo he tenido procesos de trabajo y de películas de todo tipo, donde un compositor ha preferido todo el dinero gastarlo en una gran orquesta, en una gran grabación, que fue muy bonita, pero... Eso, nos están escuchando. Da mucho miedo, ¿eh? Bueno, sigue, por favor. Que sí que es cierto que una de las cosas importantes es el dinero en términos de tiempo. Sí, bueno, yo creo que es fundamental. Y al final el tiempo da, o sea, el dinero da tiempo y el tiempo da la vida. Sí, sí. Sobre todo para gente como nosotros que no tenemos, es verdad que no tenemos quizá el oficio pero a veces no tener oficio te hace resguardarte menos en lo que ya conoces e intentar ir a por otras cosas, porque tienes la sensación de que si no llegas a esas cosas no tienes dónde agarrarte tampoco, ¿no? Y yo creo que para nosotros el reto de esta banda sonora tenía que ver con aplicar a lo clásico cosas que nosotros sí que conocíamos del mundo de la música que hacemos y de la síntesis y de los pedales y para eso era muy importante. Yo creo que la figura de Álvaro fue muy importante. Yo recuerdo que hace tiempo fui a un taller con Olivier Garzón y me apunté. Cuando estuvo contando cómo había trabajado en Asbestas y lo que le había exigido o lo que le había pedido a la gente de las cuerdas y cómo lo había trabajado y dijo el nombre de Álvaro, me lo apunté en una libretita y lo busqué en Instagram al día siguiente y me puse en contacto con él porque dije, necesitamos a alguien que esté dispuesto a jugar. Además, el mundo de la clásica es muy, muy diferente al nuestro en todos los sentidos, ¿no? Pero normalmente cuando tú vas a una sesión de grabación de clásica, bueno, pues son 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, la partitura tiene que estar, tienen que tocar lo que pone ahí y el mundo, y Álvaro, como traductor nuestro, había dejado escrito cada detalle, o sea, hay mucho trabajo de subtasto, de subponte, de cosas que ni siquiera nosotros conocíamos. Sabíamos cómo sonaba. Es que a mí me gustaría hacer un apunte de qué figura es la de Álvaro, que igual hay gente aquí que no lo sabe. Las bandas sonoras, pero todas las bandas sonoras que yo he vivido, hay un compositor o compositora o compositores que trabajan las piezas, la intención de la pieza y el concepto de esa pieza, pero eso luego pasa, como es que ocurre en el cine, en todo, por eso hablaba que es colectivo. Eso pasa a un orquestador, siempre, siempre. Que por así decirlo de manera a lo mejor comprensible es quien arregla, quien hace los arreglos. Bueno, en este caso más que el arreglo... En este caso no fue así, pero es lo que normalmente hace esa figura, que es la que luego lo lleva a grabación. Sí, lo que pasa es que a veces también pensamos que justo Álvaro me decía que él estuvo un mes hace poco dando un curso en Hungría a orquestadores y me decía que estaba muy contento porque iba a ir el orquestador de John Williams, ¿no? Y claro, yo le decía, pero John Williams no escribe sus partituras. Todo el mundo tiene orquestador. Y me decía, pero es que, a ver, dice, si... ¿Tú crees que John Williams va a tener tiempo de estar escribiendo cada intención de cada nota o dirigiendo? Dice, en el momento en el que alguien coge una partitura y le pone esto es un fortísimo o tal, ya tiene que firmar como orquestador. O sea, me viene a decir, incluso John Williams, con todo el ego que pensamos que hay detrás y tal, tiene un montón de gente detrás que se encarga de hacer que las cosas pasen, ¿no? Y al final nosotros venimos de un mundillo donde, claro, hay tan pocos recursos y tan poco dinero que tienes que hacerlo todo tú, ¿no? Pero en la industria y en el mundo de la música pues existían funciones para cada cosa por algo, ¿no? Y la figura de Álvaro pues no solo es quien pasa todo lo que habíamos compuesto y el MIDI a partitura, sino que va haciendo cada anotación de cómo tiene que tocarse, cómo tiene que ponerse el puente, cómo tiene que agarrarse esto. Eso un músico de clásica no tiene por qué interpretarlo si no se lo dice el director, ¿no? Eso le pone una partitura y él ejecuta.
Pero todo eso que tiene que ver, ¿no? Un poquito más, no, vete a, como decimos nosotros, no, vete al estribillo, vete al compás 54 y donde pone mi sostenido tienes que hacer tal. Pues eso es muy difícil por mucho que hayas compuesto, no tenemos ni la capacidad ni la habilidad como para hacerlo, ¿no? Y esa figura de tener un interlocutor como Álvaro que además pues, conoce y gusta de lo que hacemos también y cómo lo hacemos y sabía un poco a dónde queríamos llegar, un poco volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Si tienes a gente que sabe, a lo mejor no sabes exactamente cómo hacerlo, pero sabes a dónde quieres llegar, pues eso ayuda un montón, ¿no? Y esas sesiones con las cuerdas fueron súper enriquecedoras y también, bueno, duras, ¿no? Porque hubo cosas que hubo que repetir también, bueno, pues que No siempre agradable. el mundo del clásico también es muy preciso, pero a veces también, pues O pues se le hacerte falla. la autoevaluación. Sí. Que no, en algún momento, esto pasa en rodaje, de si hemos conseguido todo lo que queríamos conseguir, y ese momento es rarísimo porque efectivamente se están dando tantos esfuerzos por parte de tanta gente, hay mucha tensión, y al mismo tiempo yo quiero decir, y esto es una cosa, es que mira, lo voy a decir ya, porque digo, nunca lo digo, y esto es una parte del proceso muy fuerte y yo lo compartí con algún otro director o directora y le pasa también. Cuando llegas al estudio de grabación, se está fabricando, está cogiendo realidad el último lenguaje de la película. Y es, como estamos hablando, probablemente uno de los más poderosos que está operando, en el que tú ya no tienes nada que hacer porque están estas personas, está Álvaro, están los músicos y tú solo puedes estar presente y ser partícipe simplemente como espectadora. Para mí, cada vez que he ido a la grabación de una banda sonora de una película en la que te has tirado 5 años de tu vida, te echas a llorar. Es un momento tan increíblemente bonito, es que no sé cómo transmitiros lo increíblemente bonito que es ese momento, y es de los pocos momentos por los que seguimos haciendo esta mierda, perdón por usar esta palabra. Los procesos... Es una palabra muy técnica. Es muy técnica, perdón, pero estamos haciendo, son unos procesos durísimos y muy, muy ingratos en el sentido de que incluso en esas grabaciones hay momentos hermosísimos, pero muchos momentos de tensión porque a todo lo que habéis estado trabajando durante tanto tiempo, de pronto hay 3 horas para que eso se quede como se va a quedar. El rodaje es lo mismo. Cientos de personas para que durante lo que se ha trabajado en 1 año, 2 años, 3 años, siempre quede ahí. Y siempre es como el último... Es como la peli está absolutamente, sigue estando desnuda hasta que entra la música y hasta que esa música que tú has estado escuchando en discusiones, en maquetas, de pronto es verdadera. Es un momento que además pasa exclusivamente por el cuerpo emocionalmente y no por tu razón. En ningún momento lo reflexionas. A mí me ha pasado de echarme a llorar en cada vez, pero además no en plan mal, sino tú allí, no te ve nadie a lo mejor, y haces... porque eres consciente del final del viaje, porque estás viendo cómo va a ser realmente la vida, la vibración y la carne y los ojos, o sea, el respirar de esa película verdadero, es en ese momento, es donde tomas conciencia y es muy fuerte ese momento. Y efectivamente, bueno, la banda sonora hay gente, o sea, es también otro proceso muy largo de mucha gente para llegar ahí, que yo no sé si a vosotros os pasa, porque es un momento muy, muy increíble llegar y decir y escucharlo de verdad. Así, además pasa una cosa, nosotros cuando hacemos música para cine hacemos el proceso contrario al que solemos hacer. Nosotros solemos hacer música que es un fin en sí mismo y que genera en quien la escucha imágenes, historias, la coloca en su vida. A nosotros cuando hacemos cine se nos pide hacer lo contrario. Se nos plantea que de una imagen, de unas historias, construyamos una música que las acompañe. Pero es verdad que llega un momento cuando grabamos que estás tan concentrado en lo musical que muchas veces ya ni ves la imagen, que estás otra vez solo pensando en la música. Y es verdad que ahí pasan cosas muy, muy, muy extrañas y muy bonitas, ¿no? Porque es como si se hubiera soltado de
del origen que la creó para convertirse en algo que tiene entidad propia durante un ratito y que luego, cuando vuelve a la sala de montaje otra vez, vuelve a pegarse a la historia, ¿no? Es como un camino todo el rato de, pues como Hildegard y su madre, de despegarse, de pegarse, sin acabar tan mal, claro, pero es una relación muy difícil de separar, la de la composición musical y la de las imágenes, venga del cine o parta de él, ¿no? Y hay algo que comentábamos antes, luego pasan cosas, como que vas descubriendo, como hablábamos antes de cómo nos dimos cuenta cuando estaba con nuestras discusiones de Hildegard, la madre, la educación, lo germánico, tal, lo apolíneo, lo dionisiaco, Nietzsche, unas conversaciones que nos gustan. Y de pronto nos dábamos cuenta que al salir a lo público, por ejemplo, como has contado antes, en la escena de la Declaración de la República o en los mítines de Hildegard, donde está funcionando el himno de Riego en una euforia externa, en mucha electricidad, y cuando nos dimos cuenta que en realidad por debajo iba el vehículo, era un personaje, una niña muerta de miedo, por muchas razones, a la que su madre le está taladrando la cabeza con cosas que le está diciendo. Eso en el caso de la Declaración de la República, cuando lo que te llevaba era a una escena exclusivamente descriptiva de lo histórico y que además nos gustaba por el privilegio de haber podido rodar una versión o un trozo de una calle el día de la Declaración de la República y lo que eso significa. Sí, pero lo que está significando en la película, y eso nos dimos cuenta en el proceso. O, por ejemplo, lo mismo en la primera asamblea donde ella da el primer discurso, que fue también muy bonito el llegar a ese lugar. Cuando están en el congreso que cantan la internacional. Cuando cantan la internacional. Todos allí cantando la internacional, y una nosotros cosa nos histórica, llevamos, política, sí. y estás con Hildegard y su y tribulación interna. Y lo que está ocurriendo es la música por debajo. O sea, tú no entiendes por qué hay angustia cuando todo el mundo se levantaba a cantar la internacional y nosotros mismos estábamos muy emocionados con cantar la internacional. Y un momento cuando ya empiezas a ver la curva emocional de toda la película y dices, igual hay que, en el sentido de, por ejemplo, de otro momento clave, es después de hablar, ver la película por primera vez y decidir juntos dónde hay música y dónde no. Porque una cosa es lo que nos habíamos imaginado de dónde debía ir y otra cosa es dónde, cuando está la película físicamente ahí, montada en piezas, aunque esté todavía desnuda, dónde debe ir y dónde no. Porque a veces parece que debe ir música y no. Y a veces donde no, como por ejemplo en estos dos momentos, debía ir música. Y fue durante el proceso y fue una discusión, o sea, fue una de esas cosas como para mí muy paradigmáticas del proceso creativo, porque no era lo esperado. Y al revés también, lo que hablábamos antes de el llegar, cómo llegamos entre todos, que parte de la puesta en escena y parte de que teníamos que llegar ahí a vaciar la muerte de Hildegard de sonido y de música, a que no tuviera nada, a que fuera secamente larga, en el sentido, y antes hablábamos de que fue una cosa de las pocas cosas que se discutió con la plataforma, que hubieran preferido a priorísticamente una escena canónica, pum, 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 y no, pum. Es que es difícil, la mecánica de matar debe ser difícil, digo yo. Por un momento hemos pensado que tenías experiencia en la historia. Calla, qué mal lo pasamos todos haciendo esa escena. La primera Najwa fue increíblemente bonito verla sufrir, perdón, pero ver que ella estaba sufriendo haciendo esa escena tan... Bueno, como anécdota es que la ella engañasteis, no... claro. ¿La engañasteis? Sí. Cuéntalo, porque eso... Pues lo que ocurrió es que, estábamos preparando, entonces Najwa progresivamente, cuando íbamos rodando y se iba oscureciendo la relación entre las dos, Najwa, que tiene más experiencia, tomó una decisión como proceso creativo propio, que era
no estar juntas todo el rato, las actrices, como actrices, sino tener espacios separados. Y entonces en el día de la muerte, que fue más o menos, lo pudimos hacer pseudo-cronológicamente la parte de la casa, no del todo, pero bastante, era muy al final de la película, y entonces ella no quería saber nada, no quería ver a Alba. Nosotros probamos con Alba todo el truco de la sangre, pum, 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 tuf, tuf. Eso lo vio hasta mi hijo, que no ha venido, y pensaba que iba a venir, y vio aquello para ver que las cosas son mentira en esta vida, en las películas. Entonces, en ese momento, cuando ya Nayua me dijo, yo solo quiero, cuando vayamos a rodar, vamos y me dices las marcas y el tempo, y ya está, no quiero saber nada más. Yo, vale. Y ella se estuvo preparando mucho para ese momento porque Nayua navega bien las aguas, pero es una tía que es madre y que tiene que intentar dar verdad a ese momento. Y entonces llegamos y ella, que es una tipa que estudia mucho y lee mucho, ella había leído que, porque se cuenta y lo cuenta la propia Aurora Rodríguez en el juicio, que cuando la mata estaba dormida. Y entonces en nuestra versión no, porque es una película. Buscamos el drama. Entonces ella llegó, abrió la puerta, en este plano donde hay un jaray de música increíble luego en esto, y se decidió cortar ahí la música completamente y el sonido cuando abre la puerta. O sea, toma la decisión, se levanta, y ahí ya empieza la locura, y se entorpece todo en el momento en que abre la puerta y ya no hay marcha atrás. En ese momento, Nayua, actriz, descubrió que el personaje de Hildegard estaba despierta. Y entonces empezó a decir, en el ensayo, porque hicimos un ensayo de marcas para foco, y entonces me dijo a mí, otra vez voy a decir palabras que no se deben decir, esto se está grabando, hija de puta, está despierta, hija de puta. Y yo, sí, ¿rodamos o no rodamos? Sí. Entonces, claro, rodó una toma altamente incómoda y dolorosa, porque ella se había preparado para hacer el ejercicio, pero encima se lo encontró así. Y por eso fue largo, es una sola toma la que tiene ahí Nayua. Hicimos 2, pero la segunda ya fue, claro, repetir eso. Y la primera es la que está usada todo el rato y es extremadamente larga. Y entonces llegó en la primera versión con todos los productores de aquí, acullá, allá, y dijeron, qué larga, que seca, porque la habéis dejado sin música, la habéis dejado sin sonido. Y fue una discusión que defendimos mucho, esa decisión creativa entre todos, montaje, sonido, música, decir, no, porque esta película va de esto, de llegar como una persona llega ahí con toda la sequedad del mundo, con toda la dureza del mundo. Y eso también, esa decisión era algo que sí que se había hablado desde el principio, pero luego había que ejecutarla. Bueno, y que yo creo que esa decisión nos permitía a nosotros como músicos... Sí. Hablábamos antes justo, ¿no? Poníamos el ejemplo del Padrino, donde Coppola en muchos momentos de muerte decide la muerte va con el sonido de los tiros, ¿no? Lo que hay que hacer no es acompañar la muerte, sino recoger al espectador una vez ha muerto alguien, ¿no? Y cuando tienes posibilidad de hacer eso, la música que viene después de la muerte es potentísima, ¿no? Entonces, teniendo la saeta de María Arnal en el entierro, y sobre todo luego pudiendo descargar toda la tensión de la película y hacer el tema de créditos, que es quizá el más grandilocuente de todos, y el más nunca hubiera entrado en la película porque la película no tenía ese nivel, pero una vez terminas de verlo y con el broche de cada una de las actrices leyendo el poema de Shakespeare, pues creo que hay como un desahogo y al mismo tiempo como un guiño a la moraleja final, ¿no? Y a decir, bueno, pues al final me ha contado un cuento de Shakespeare real, hay algo que pero respiro un poquito, porque si acabas con el disparo de la... Esa pieza es una pasada. Hay varias piezas en la película, como también la de justo antes de morir, eso, paras. Y luego la pieza de créditos, que los créditos eran más largos que un día sin pan cuando nos lo dijeron. 6 minutos de créditos, 5 minutos de créditos, muchísimo. Y el otro día, que yo lo que os decía antes, que estuve en un pase, que nos la lo gente dijeron, se queda. Nos lo dijeron
Sí, 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 sí. El día antes de entrar al estudio nos Dijeron dijeron, que dura hay tan... 7 que- minutos de crédito. Y nos Dijimos, dijimos, muy bien. ¿que cuánto dura? Y es verdad que enviasteis a la 1 de la mañana, que me acuerdo yo, y dije, a ver, y yo, ¿qué pasa? Iba a decir otra palabrota, no me acuerdo. Qué pasada, porque realmente ocurre. Y eso oyendo esa pieza sin haberla visto puesta, que fue al día siguiente cuando ya fuimos con Alex Capilla, es el diseñador de sonido de esta película, que es un tipo brutal, que viene del Foley, lo reivindicamos mucho desde aquí porque también fue una pieza muy importante. Él os reivindica siempre también porque es que se dio de verdad un proceso de trabajo de los sonidos, de las vibraciones, de la música, entre los dos equipos que no es habitual y fue muy bonito. Hemos tenido mucha suerte, también lo hemos dicho antes, con los equipos técnicos siempre, pero en este caso fue muy bonito. Y bueno, luego yo cuando la colocamos al día siguiente con Alex y nos quedamos así, fue increíble porque se dio una alquimia rarísima en la que efectivamente esa pieza permitía desahogar, desplegar emocionalmente algo que se había retenido, elevar algo, creo, a lo épico que venía del texto final de Hildegard Rodríguez Carballeira. Escribió 112 artículos, 16 libros, tal, 50.000 personas en su funeral. Cuidado con esta persona que no la conocíamos casi nadie. Y había algo épico que también de pronto crecía en esa pieza, el valor épico de la propia Hildegard Rodríguez y de que su muerte no caía en vano. Y la magia de recuperar el no sufráis, niñas, no sufráis, que el hombre es un farsante, un pie en la tierra y otro en el mar, jamás será constante, que había algo de, bueno, que hablábamos antes, de lo popular, de lo filosófico, es Shakespeare, pero de canto de las dos y de un sentido que se quedaba flotando de la madre y de la hija en ese poema, y fue un poco magia. ¿No? La pena es que fuera en créditos, que no lo ve nadie, pero... Que se queda la gente a verlo. Eso es muy fuerte. Yo lo que espero es que no lo he visto, porque en Amazon no lo he visto. ¿Lo habéis visto en Amazon? ¿Quién lo ha visto en Amazon? Bien. Y sale el cuadradito de saltártelo. No saltarse. ¿Sabes lo que os quiero decir? Que hacen las plataformas, que en cuanto llevas 20 segundos... Puedes verlo si quieres. Sí. Si estás para atrás, Pero si no, pero automáticamente te hace, niña, no sufráis, ¡pum! Eso es mal. Eso es mal, pero en el cine la gente se queda. Guille Galván. En música tenemos en el estudio a veces tenemos una broma que nos enseñó el ingeniero con el que solemos currar con Vetusta, que se llama Héctor, y que también estuvo currando en esta película. Y él dice, en la música y en los estudios dedicamos el 80% del tiempo a cosas que tienen un valor del 20%. En todo esto, sí. Entonces, yo creo que en el cine, o sea, lo que dice Paula es verdad, lo estoy diciendo de broma, creo que el final de la peli, nos encontramos con un final inesperado que fue muy satisfactorio para todos. Pero es verdad que esto sería otra conferencia, sería un ciclo entero. Hay un mundo, ojalá alguien escriba un libro sobre los créditos en el cine. Sí. Porque es una locura. Cuando llega a los Jesús créditos, es el que los tiene que hacer y llega a los quitar y poner créditos gente y acelerar y dejar de acelerar. Y empieza a haber guerras. Una magnificación del crédito que y luego sale en porque el hay minuto guerras. Tú 3 sales del antes rodillo. que yo, no está no sé quién. Guerra, hay una auténtica es un mundo, guerra. Es un género. Jesús Bosquet, que en esta película no pudiste venir porque no pudiste, pero en las pelis anteriores, que a Jesús le suele gustar venir también a mezclas, y va hasta la pantalla, ¿puedo contar esto, no, Jesús? Y hace, subid, hijos míos, subid. Porque Maravilla. lo que ha costado hacer esos créditos y que estemos todos tranquilos, ¿de acuerdo? Todo bien, suena lo que suena, es lo que está, estamos lo que estamos. Eso sería aparte, efectivamente. Eso no es un mundo. Es un mundo. Qué bonito final, ¿no? Para la charla, ¿no? Hablar Créditos, subid, hijos no. míos, subid. ¿No?
Hay una cosa que se nos ha quedado. También volviendo al mundo de los créditos y reivindicando un poco Los la del parte opening. la que nos tocaba antes cuando no hacíamos bandas sonoras, pero sí cuando hacíamos alguna vez canciones para pelis. A mí, como esto ya es una nota mía, pero me da mucha rabia que la mayoría de las canciones originales de las películas aparezcan en los créditos. Sí, sí, sí. Y por un poquitín, Porque, esto nos ha pasado. ¿no? Nos ha pasado. ¿Qué nos ha Por lo que pasado? sea, nos ha pasado. Nos ha pasado. Es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además son tan bonitas. Ahí lo luego dejo. y la gente Ahí siempre lo dice, qué canción más bonita. Y tú, sí, qué bonita, ¿verdad? Y le pasa a todo el mundo. El otro día con otro colega, bueno, le había pasado también, vosotros habéis trabajado con ella, con Valeria, tal. Sí. Yo quiero reivindicar también una parte de un momento de la película que era importante y nos afectó y se transformó en muchas cosas que me he dado cuenta después, que es el vals. El vals de Aurora. Primero el de ellas. Ellas bailaban un vals, esto contaba muchas cosas de ellas, era el único momento que se tocaban, que tenían un vínculo, que no era exclusivamente aséptico e intelectual. Eso y que la bañaba y que eso es raro a esa edad. Con tu hija de 17 años, bueno, déjala ser autónoma, pero este es el asunto de Aurora que no le estaba dejando. El vals estaba muy implicado en el guión, era importante. De pronto descubrimos sobre la marcha que el vals que usamos, cuéntalo, Guille, que tú te chinaste. Claro. Que es un poco toque de músico, pero sí, vamos a eso ver. importa. Dice, vamos a bailar un vals. Dice 1, 2, 3 y entra una 4. música que está en 4x4. No es un vals. Porque Entonces, era una manera... Le pedimos por favor a Paula que corrigiera eso porque había gente que iba a sufrir en la sala. Que ella, la madre, decía en francés, porque ella... 1, 2, 3, catapum. Y yo decía, por favor, mete un 4, por favor. Te lo... Dobladlo, meter un 4. 1, 2, 3, 4. Y Nayua lo grabó el 4. Pero así suelto. Y yo, por favor, mete aquí un 4. Y dice, es verdad. Y yo, es verdad, claro que es verdad. ¿No? Y este momento de esa pieza, que también tiene una curiosidad, más allá de las piezas intradiegéticas de la película, pues que hay coplas, canciones infantiles, se decidió ese vals, que no es un vals, es una manera, porque era del personaje real, que es Pepe Arriola, el sobrino de Aurora, que fue compositor y que fue el proyecto cero de Aurora, que realmente hizo de él un niño prodigio al piano a costa de romperle. Que está contando una parte muy importante de la historia. Y por eso el empecinamiento con esa pieza, que no era un vals, porque era realmente de Pepe Arriola, cosa que a nadie le importa y no se sabe en la película, pero bueno, tenía esa curiosidad. Pero el vals, posteriormente, sí se convertía en una pieza central, que es el midpoint de la película, es el momento donde todo llega a su centralidad. La relación de ellas, la eclosión política, el descubrimiento, el autoconocimiento sexual, un montón de cosas que se daban en una secuencia de montaje, el amor en cierta forma, la primera grieta con en los primeros resquebrajamientos con la madre o separaciones, y se daban una pieza de montaje, que se llaman así esas secuencias de montaje, que albergan muchas escenas tejidas normalmente musicalmente y suelen ser en el momento central de las películas. Ese momento es muy difícil, ese momento es muy suculento en el sentido de que tú metes ahí una canción y puedes levantarlo o puede ser un momento que hay que eliminar a veces de las películas y no se consigue, porque a mí me ha pasado también. Y ese fue otro momento importante de la película, del trabajo para esa secuencia que era un poco exenta y al mismo tiempo, bueno, que es el vals central de cuando ella gana el Partido Socialista, parece que van a ser felices, los chicos, las chicas se nos mandan notas, tal. Podría parecer que íbamos bien, pero no. Ese otro momento que creo que fue interesante, que iba muy pegado al montaje, porque esas piezas yo he aprendido a que hay que hacerlas con
O sea, montaje y música deben ir a la vez y deben hacerse a la vez, porque normalmente el montaje se trabaja de una manera en que el montaje no se cambia y, por ejemplo, cuando ellos piden, no, necesitamos que quites un segundo o a veces ni un segundo, 15 frames, y es un drama para la plataforma, para no sé quién, no podemos aquí porque es la postproducción, estamos hablando de medio segundo, a veces es absolutamente dramático, pero dramático de que se hacen verdaderas crisis por medio segundo. Y entonces aprendes de decir, por ejemplo, una escena así ya hay que dejarla, para las próximas veces yo creo que hemos aprendido a dejarla y con el montador, con hacerla todos juntos, porque están hechas para eso. No sé si esto, que no lo habíamos hablado. La podemos oír igual. ¿Qué número es? Se llama Un vals antes de dormir. Un vals antes de dormir. Pues si alguien ya tiene preguntas. Si queréis acabamos con la voz de Aurora de Así te tumbes. Lo que queráis, lo que os guste. A lo mejor para evitar la violencia de quedarnos callados mientras suena la música. Creo que hay preguntas. Sí. ¿Sí? No, pero... No, hablamos si está Vamos. mal. Si está hecho para una película donde están diciendo ¡Viva el Partido Socialista! ¡Gana las elecciones! Puede haber, es compatible con la... Prueba Una de muchacha diálogos. se masturba mientras Una esto se manda... Claro, no se choca con los... Hablan de Rilke. Prueba de diálogos. Están pasando muchas cosas en esta escena. Sí. Habla de Rilke, él le recita una jota y suena un vals mientras tanto. No es incompatible. Gana el Partido Socialista. Gana. Bueno, este pasaje es verdad que es el que hace el viaje desde lo más íntimo del salón de ellas dos, porque ponen una gramola y empiezan a bailar en su habitación, en su salón, antes de irse a dormir, hasta todo el proceso de la relación entre ellos y luego la consecución política, digamos, ¿no? Es el triunfo de las elecciones del Partido Socialista, la proclama, o sea que probablemente es el momento de la peli donde nosotros como compositores teníamos que marcar el punto desde el más bajo hasta el más álgido, y lo que estaba diciendo antes de lo que tiene que ver con el interior de la casa y con la posición, digamos, de Hildegard dentro de lo público, ¿no? Y juntándolo, además hay un orgasmo, hay un señor diciendo viva, o sea, es que hay En paralelo. Menudo, Es un tutti frutti. Sí, esa Menudo escena track, era un tutti sí. frutti. Era un tutti frutti. Las preguntitas, ¿no? Nadie tiene preguntas. Luego os digo... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Una pregunta, a ver si me queda claro. O sea, ¿ustedes hacen la música sin ver ni una escena de la película? ¿Solamente con el guión? No. O sea, la composición se hace ya con el montaje, si no terminado, muy cerca, porque algunas cosas se tienen que ajustar, como decía Paula, el milímetro al frame. Lo que sí es que nosotros hemos tenido la suerte de poder empezar a trabajar desde el guión, y ya ahí puedes hacer elecciones. En nuestro caso, por ejemplo, pues elegimos el tamaño que iba a tener la banda sonora, es decir, en vez de orquestal, que fuera un quinteto de cuerda, el tipo de instrumentación, el papel que iba a jugar un poco la música, a quién iba a acompañar. La música es un elemento manipulador emocional que hay que llevarlo con mucho cuidado, y tienes que decidir junto con Paula dónde se pone la música, si se pone con el espectador, si se pone con uno de los personajes, si va cambiando, si se pone a representar la relación que hay entre ellos. O sea, hay un montón de decisiones que normalmente, habitualmente, los compositores tienen muy poco tiempo para tomar porque se encuentran en la película así, y nosotros hemos tenido el privilegio de poder ir tomándolas a lo largo de muchísimas conversaciones, de escuchar música, de ir leyendo los guiones, de estar en el rodaje, que parece una tontería, pero estar en el rodaje y percibir un poco cuál es la esencia, el aura de la peli también es interesante. Así que bueno, empezamos a trabajar muy pronto, pero lo que es escribir es ya al final del todo. A ti. Sí, lo interesante que hacen ellos es que están desde el principio, que quieren estar desde el principio. No todo el mundo, si tú quieres
o sea, si tienes muchos trabajos o por razones X solo quieres invertir 2 meses de tu vida, pues empiezas cuando, o 3. Cuando está el montaje casi Porque, siempre, ¿no? sí. Muchas gracias a los tres, ha sido realmente fascinante escucharos. Yo te quería preguntar, Paula, ¿en qué momento decidiste hacer una película basándote en este hecho? Si hubo un momento puntual en el que dijiste, necesito hacerla o... Esta película ha sido una cuestión bastante interesante a ese nivel, porque fue un encargo. Pero es una historia que a mí me ha obsesionado desde la universidad. Yo la conocí en la universidad, lo he contado más veces, gracias a una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí, Ángela Cenarro, de Historia Contemporánea, que me la contó cuando yo estaba en la universidad. Ángela y yo luego tuvimos la suerte de compartir una estancia de investigación en distintos momentos, o sea, juntas, estábamos a la vez en Nueva York y hablábamos de muchas cosas, y yo me acuerdo de hablar de Hildegard en Nueva York. Esto no lo he contado, pero que hablábamos de eso. Me acuerdo un día en un sitio y la vista de Nueva York hablando de Aurora Hildegard. Es una profesora increíble y a mí en ese momento me abrió muchas cosas de lo que significaba esta historia, que es absolutamente fascinante para un narrador o narradora, porque lo que hablamos, porque la contradicción, las fricciones humanas que se ponen, que están encima, que están ahí funcionando, son inabarcables. Y de hecho habrá más películas de esta historia, ha habido obras de teatro, novelas, y seguirá habiendo, porque sigue sin poderse abarcar del todo, y seguirá habiendo preguntas sobre ellas. Luego, cuando yo estaba dando clase, yo he dado clase muchos años a tiempo completo en la Universidad de Barcelona, y ahí teníamos un proyecto de investigación que se llamaba Cartas Vivas, que empezó con las cartas de Hildegard. Entonces ahí yo, claro, otra vez, Hildegard, las cartas con Javel O'Kelly, las cartas con H.G. Wells, es que la tipa, las cartas con Gregorio Marañón, cuidado, las cartas de Hildegard, es que Hildegard es muy fuerte. ¿Cómo es posible alguien tan joven con tan poco tiempo? ¿Cómo pierdo yo el tiempo con lo que ella escribía? Que os recomiendo mucho y os animo a leer a Hildegard. Está casi enteramente, porque como no tiene derechos ni tuvo herederos, claro, está en la biblioteca digital, la Biblioteca Nacional Digital, y se puede leer. Y os animo a leerla para que veáis cómo hablaba y cómo era Hildegard. Y entonces me escribió María Zamora, que es una productora, por ejemplo, de Alcarrás, de Carla Simón, y me dijo que quería hacer esta película en un mail muy breve. Y yo le contesté en ese mismo momento diciendo, Hildegard me obsesiona, tal. Y entonces me llamó. Y entonces ya me puso en contacto porque ella ya había hablado con los guionistas, con Clara Roquer y Eduard Solá, que Eduard lo cuenta siempre, que dice, nos encontramos con una directora que era una friki de la historia. Entonces se dio el milagro, porque eso no pasa nunca, que te encarguen una película que tú quieres hacer. Qué fuerte es eso. Luego tenía sus peligros, que nos daba miedito cuando, como ellos han contado muy bien, nuestras primeras reuniones con Amazon, pues es un gigante y decíamos, a ver si nos va a tragar el gigante. Y como todo en la vida, al final es los grupos humanos con los que te encuentras. Y hemos tenido un grupo de gente que nos dejó trabajar. Sí, sí. Como tengo el micrófono, aprovecho y pregunto. Bueno, primero gracias, porque la verdad es que la charla ha sido más que interesante, y ya no solo interesante, sino que me habéis provocado un FOMO y tengo muchísimas ganas de volver a ver la película. Ahora que conocemos todos los intríngulis, de verdad, no sé si os ha pasado a vosotros, pero... Poneros la banda sonora de Spotify de Camino a Casa, ya veréis. Impresionante. Yo tengo muchas ganas de volver a verla para meterme más, si cabe, después de haberos escuchado. Dicho esto, y conociendo lo que hace el Festival Retina, lo siento, Eduardo, pero lo tengo que preguntar, porque veo que es un trabajazo lo que hacéis a la hora de componer la banda sonora de toda una película, ¿cómo veríais que esta película tuviera otra banda sonora hecha por un grupo de aquí? Es decir, ¿cómo? Pues. Estoy haciendo una pregunta. No, es porque me parece. Que el Festival Retina le ponga banda sonora y venga gente y toque y haga la cosas. toca en directo. Estaría muy guay. Estaría muy guay, ¿no? Pero es que, claro, me parece como. Eduardo, es que lo que hacéis es maravilloso, porque después es que esto es una pasada. Lo que contáis, que seguro le pasa al resto de directores y de músicos que participan en una película,
me parece increíble que lo haga este festival. Entonces he dicho, es que no se le puede poner otra música. ¿Cómo lo consigue, Eduardo? O sea, es una pasada. Esto yo invito, por favor, yo cuando daba clase, porque antes de dar en la Universidad de Barcelona yo di clase en la USJ y hacíamos un ejercicio que era tan bonito, ponerle a cualquier escena que te apeteciera y luego un trozo del telediario a Sigur Rós. Yo siempre era una pieza de Sigur Rós, la misma varios años, esto que hace muchos años, yo di clase aquí hace 13, o sea, cuando Sigur Rós. Entonces era una pieza de Sigur Rós porque yo les decía a los alumnos, no hagáis trampa porque hay ciertas piezas que te levantan un muerto. Perdón. Pero pongan lo que pongas, por ejemplo, con esa pieza de Sigur Rós era un experimento muy interesante con los alumnos porque aquello era... Y digo, este plano es una absoluta mierda. O sea, es un mal plano, mal rodado, con muy mala... es un ejemplo de cómo funciona la música. Yo me acuerdo una vez que me hicieron un plano tipo esto que estoy haciendo. Si yo no me pongo aquí y hago un plano de esto, pero así para arriba estoy viendo techo y pared. Eso es un mal plano, en general, a no ser que quieras hacer una declaración filosófica sobre la vacuidad de yo qué sé qué cosas que quieres hacer ese plano, que puede ser. Pero en general, si no, estás construyendo una imagen donde la mayoría de su información es marrón la nada. Y claro, si a eso le pones Sigur Rós, hasta te emocionas y todo. No, eso es trampa. Esto era un ejercicio muy guay. Es un ejercicio muy guay. Que también sabemos de músicas que... Pero no van a hacer trampa los que hagan la nueva banda sonora. No, la nueva banda sonora pueden hacer lo que quieran, pero que son experimentos maravillosos. ¿Invitáis a verlo? Maravillosos. Claro. Sigur, ¿os apetece hacer trampas? No, si invitamos a Sigur Rós a hacer una nueva banda sonora, pero que la toquéis juntos. Hombre, los Beatles, por ejemplo, Here Comes the Sun es otra movida que os lo invito también a coger cualquier imagen y tú le cascas a Nina Simone, Here Comes the Sun. Hombre, claro. Nosotros tenemos una historia graciosa. El primer concierto de Vetusta Morla fue en la Casa de Juventud de Tres Cantos, hace ya muchos años. Y no tenía, era como un salón como este. O sea, como este no, vamos, como hasta la cuarta fila de esto. Pero que era este ambiente, vamos, que no había ni luces ni nada. Y había un proyector. Entonces decidimos poner, el concierto duraba poco, no sé, 1 hora o una cosa así, y decidimos poner detrás la peli de la momia, la peli muda. Dijimos, vamos a tocar sobre una película, ya que tenemos ahí algo, no tenemos dinero para pagar a alguien que haga las proyecciones, y allí en ese sitio además se ponían películas, los Pucho y David hacían un ciclo de cine y todos los viernes ponían películas para los chavales y tal, y las veíamos allí cuando estábamos en el instituto. Y todo el concierto fue sobre la imagen de la momia. Y cuando salimos tenemos un amiguete que nos dijo, le dijimos, ¿qué tal? Dice, me gusta la banda sonora de la película esa que han puesto hoy. O sea que de alguna manera ya estábamos predestinados a hacer en directo música para películas. Bueno, o sea que la propuesta de Retina me parece fabulosa. Yo, de hecho, vi, no sé si fue el arranque o uno de los primeros experimentos, que fue el Milagro de Petinto, hecho por Feten Feten. Qué guay. En el pueblo donde se rodó, en Burgos, y me parece una de las experiencias más maravillosas que he vivido mezclando cine y música, ¿no? Y es que llega un momento donde te crees que esa banda sonora, que no es la original, pero forma parte de la película también, y es un experimento increíble para ver las múltiples capas que puede adquirir una película dependiendo de la interpretación de cada músico, ¿no? Eso es una cosa que diría que imprescindible, y que de hecho es una cosa que hace ese montaje a veces hasta para desengrasar. Pablo Gómez Pan, que también ellos han trabajado muy estrechamente, hemos trabajado los tres, es muy dado a, de pronto, es un melómano además, sabe mucho de música, le encanta, vamos a probar aquí. Yo qué sé. Y hemos tenido hallazgos, pero Pablo estás en una escena que no tiene nada que ver y yo qué sé, te casca cualquier cosa absolutamente, no sé, no me acuerdo, pero alguna vez lo hemos hecho. Sí. Y luego pasan cosas, porque pruebas cosas y de pronto te gusta muchísimo. Y era inesperado y entonces ahí luego tienes que deshacer. Esto es otra cosa que también hemos aprendido, de no probar mucha referencia, porque dices, vamos a probar aquí y de pronto dices, porque eso es un problema, luego no
los derechos o no va con la banda sonora. Pero bueno, que es una cosa que es interesante hacer como incluso para desengrasar y para reírte. Nosotros hemos reído mucho probando músicas en escenas que no era para eso. Y dices, oh, venga, menos mal que tenemos este ratico. Así que si te apetece, Yo te tomo la palabra, vamos. todas nuestras películas. Porque Una edición Paula Ortiz de... yo vengo aquí así. Vienen ellos porque ya estamos con todas. Hay preguntas. Sí, nos sigo preguntando. ¿Qué consejo le daríais a un director de cine que empieza, un estudiante que termina comunicación audiovisual, respecto a la música, tanto desde el punto de vista de músicos Yo como... que nos llame. No, o sea, cuidado que nos van a pedir vuestro teléfono todos. No, pero sí, es verdad. ¿Qué consejo le daríais, puesto que realmente se ha visto que es algo muy importante dentro de una película? Pues yo le diría que, como en casi todo, lo ha dicho Guille antes, que no te dejes llevar por el paso que parece que toca. O sea, lo que parece, esto que estábamos hablando de qué música parece que debería ir aquí o cómo debería hacerse. A mí las bandas sonoras que menos me gustan son a veces las que son más perfectas, o aparentemente ortodoxas. Y esas, a mí me gusta mucho escuchar banda sonora cuando trabajo porque me ayuda. Me he dado cuenta que la gente que escucho reiteradamente es la gente que viene de otros lugares, que viene de... Hay alguna compositora que a mí me gusta mucho, que viene incluso de la danza, de ser coreógrafa, pero muchísima gente que viene de bandas. En La novia, que la banda sonora era de Shigeru Mebayashi, que es un compositor japonés increíble, bueno, es increíble, pero el proceso con él, cuidado, japonés. No fue como con ellos. Aparte que le dieron la película acabada, fue otra cosa también. Pero Shigeru viene de una banda de rock también. Y es el compositor de Deseando amar, de In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, y es una de las bandas sonoras creo que más icónicas de los últimos años del cine. O a mí me lo parece, que tiene... lo hemos hablado muchas veces, quiénes son nuestros referentes. Pues desde Mika Levi a Greenwood, son gente que viene siempre de los márgenes. Bueno, yo creo que... O sea, de los márgenes dentro de la música, de la composición musical. El cine está lleno de músicos venimos de los márgenes. Que son bastardos. Quiero decir que Morricone venía de arreglar música pop, Hans Zimmer era músico electrónico, tenía una banda y tocó con Mecano, no lo olvidemos. ¿Es verdad esto? Johnny Greenwood, de lo que estamos hablando aquí mínimamente, Olivia Arson tiene un proyecto de música electrónica, Julio de la Rosa viene de... Sí. ¿no? Hay poca gente, Jan Pearson, todo el mundo viene poca de gente que haya caído de primera en el mundo del cine, entonces... Hay muy pocos directores que vengan de ser director, que hayan estudiado dirección de cine. Suele pasar con estas cosas, que vienes de otro lado y acabas aquí. Pero consejo, no sé. A alguien que estudie comunicación audiovisual y que quiera... Que haya terminado, que vaya a hacer su película pero que quiera realizador o realizadora o músico. Director. O sea, es un director que hace... O sea, ¿qué consejo como músicos, es decir, podéis darle a ese director de cine? Que empiece por algo sencillo, que no sé. Bueno, yo creo, fíjate, es tirar piedras contra mi propio tejado, pero creo que una película, a lo mejor... creo que una película se tiene que sostener sin música. Sí, no, eso es verdad. O sea, yo creo que una película, si le quitas la música y sigue funcionando, está bien hecha. Eso es verdad. Si tienes que recurrir a la música para trampear, y de hecho en algunos momentos incluso nos peleamos, aquí no. Aquí hay música, no, aquí no hay música. Porque a veces también, a mí me pasa, no hay pelis que me carguen más que las que veo que les sobra música, porque se le ve un poco la trampa. No necesita, ¿no? Me estás contando algo, también depende del género y depende de pues, una peli de acción, pues todo ayuda. Pero
cuando tú estás contando una historia y está bien contada y la interpretación está bien hecha y está bien narrada a nivel de realización y todo cuadra, la música a veces es como echarle azúcar a un zumo, ¿no? No es necesario. Si quieres disfrutar o si quieres... A veces pasa también, lo notas, ¿no? Es decir, joder, esta música está en un momento donde está molestando y notas que además está como muy bajita. Dices, si una música funciona en un momento de una película, la puedes subir al 12 y va a funcionar. Si tienes que estar ocultándola, hay algo que no está bien. O la música no está en su sitio, o los diálogos no están bien grabados, o los actores no han dicho bien lo que tienen que decir, o está mal planificada, pero no sé. Algo pasa, sí. La música, suele pasar que una película se debería entender sin la música y sin los diálogos. Wow. Sí, lo sostengo. Yo me he comido, como me como mucho tren y mucho autobús en mi vida, me lo veo sin. Eso es una cosa que ahora hace mucho que no hago porque siempre estoy cansada, pero antes lo hacía mucho. Y sigues la narración, o sea, tú tienes que poder ver la película. ¿Dónde va esa película? ¿De qué está? No todo, no tienes que entender muchos matices. Claro, en la palabra, en el diálogo hay muchas cosas y hay tipos de cine y tipos de cine sostenidos sobre el diálogo. Woody Allen, pero aún así puedes ver a Woody Allen sin los diálogos y entenderías que te está moviendo Woody Allen. Debes. Y si no, son películas trampa. Sí, lo del diálogo también es cierto, ¿eh? Esto es un poco radical, pero es hacer la prueba de apagaos el audio y en general el audio de una película y adivinarte de qué va, quiénes son, qué les pasa. Y si está bien hecha, lo sabes. Los créditos, ¿no? No sufráis, niñas. Sí. Sí, yo tengo una pregunta y es que, o sea, en la música y al final en el arte en general, sigues un proceso y hay un momento en el que tienes que saber cuándo terminar, porque siempre tiendes a añadir, venga, a lo mejor añado un elemento más, como que no sabes cuándo terminar. ¿Qué hacéis vosotros? Tanto en Vetusta Morla como en el cine, como para decir, vale, hasta aquí he llegado. Bueno, hay una frase muy conocida que dice que los discos no se terminan, se abandonan. Sí. Y es así. Las películas también. Y es el día que tienes el deadline, es el peor y el mejor día, porque te llevas todo lo que no has podido hacer o no has podido hacer de la manera que quisieras, pero también sueltas. Y es un alivio Sí. importante también. Te lo suelen poner. Es un deadline que viene de fuera porque seguramente, si no, igual nosotros no lo haríamos. Y sigues viendo los errores y como nunca es algo... que eso creo que es algo que arrastrarás siempre y al mismo tiempo creo que es muy bueno e imprescindible que reconozcas los errores que has cometido. Que vuelvas a... No sé si os pasa con los discos, yo no vuelvo a ver ninguna película y si por casualidad tengo que estar en un pase o un trozo de un pase, empiezo a ver solo los errores que se tendrían que haber hecho mejor. Sí, eso es malo, pero creo que es bueno. Se te mantiene como una autoevaluación. Si tú abandonas la película y dices, qué bien quedó todo, perfecto. Hay una cosa también importante, yo creo, con las películas, la música y cualquier obra de arte, que es que te retrata en una temporalidad determinada. Sí. Y si lo estiras demasiado... Es como si haces una foto y está movida. Haces una foto con una velocidad de obturación muy baja y claro, la persona se mueve y la foto sale movida. Yo creo que algo lo tienes que hacer en un determinado tiempo, que te dé suficiente tiempo para hacerlo con mimo, con cariño, pero no estirarlo mucho en el tiempo porque te empiezas a dejar de ver representado en eso, ¿no? Te empiezas a verlo con extrañeza si dura demasiado tiempo. Las películas que duran a veces muchos años y tú ya no eres tú, se tiene que poder transformar el animal en otra cosa. Si no, y esto es una pregunta muy importante de las películas que yo he aprendido pues a golpes, es tenerte que preguntar, ¿esta película la defenderé dentro de 10 años? ¿Cuándo la empiezas? Yo ahora estoy en un proceso de empezar y una pregunta que me hago y me angustia es, ¿dentro de 5 años tú defiendes esto? Igual así, estás queriendo defender esto. ¿Está el mundo como para que le cuentes esto? Son preguntas que sí les pasa a eso y que tienes con lo que está pasando últimamente es imposible de responder, ¿eh? Yo hago una cosa a nivel simbólico, que ya lo saben. Yo me pongo un anillo el día que empiezo una película y lo
y me lo quito y lo tiro a un río el día que hay copia final, no el día que se estrena. El día que hay copia final es el día que se ha cerrado la copia, ha habido una después de la mezcla y ya no se puede hacer nada. Yo ya no puedo hacer nada. Ni nadie en realidad puede hacer nada ya. En realidad la película está empaquetada en un disco duro, en un lugar donde será así. Puede tardar luego 3 meses en estrenarse, 6 meses en hacer la promoción, la gente te pregunta, tú tienes que volver atrás. Pero para mí, yo empecé a hacer eso con los cortos porque era una manera, yo soy simbolista, en la que yo de verdad lo dejaba atrás. Pues si no, sí que es una pregunta buena esa. Gracias. A ti. Ya me preguntas. No sufráis, niñas, no sufráis. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo quería preguntar, cuando se pone música en una escena, ¿se tiene en cuenta también a ese personaje si, por ejemplo, está sufriendo, está llorando, está gritando, porque a veces me da la sensación de que oigo como palpitaciones del corazón. ¿Eso se tiene en cuenta a la hora de confeccionar la música? Un grito, una lágrima, un suspiro, ¿condiciona también la música en esa escena o no? Todo lo que está pasando en la escena condiciona la música que le pones encima. A veces condiciona de manera negativa. Me explico, no negativa en un sentido de que esté mal, sino en el que si está llorando no le voy a poner una música triste. Si está suspirando no le voy a poner un legato de cello tristísimo. O por lo menos la música como nos gusta a nosotros, que no es que sea, para que no sea redundante con lo que está ocurriendo en la secuencia. Es un equilibrio extraño, porque por un lado tiene que acompañar lo que está pasando, pero por otro lado no tiene que subrayarlo, no tiene que ser redundante con lo que ocurre. Y ahí tú tienes que buscar un poco pues, qué información está aportando la música, que a lo mejor la secuencia no está aportando por sí misma y la música puede complementar. Y a veces complementarla es hacer algo que va en contra de lo que está sucediendo en la pantalla, o ofrecer una información adicional que quizá, esto pasa en algunas películas, que es muy interesante, que ocurre cuando revisionas la película. A veces la música te está anticipando algo que va a suceder después y lo está haciendo de una manera abstracta y sutil, pero te está preparando emocionalmente para algo que va a suceder después. La chica que tocó la viola de gamba en Teresa es una experta en esto y es muy fan de Star Wars. Y ella me hizo una masterclass de cómo la música de la trilogía de precuelas de Star Wars anticipaba con la música cosas que ocurrían en las películas que cronológicamente en la historia van después, aunque se estrenaron mucho tiempo antes. Y es alucinante, aprendí mucho de cómo la música no tiene por qué acompañar a lo que está ocurriendo en ese momento de una manera literal, sino que puede ofrecer una información adicional al espectador, que ya te digo, es subterránea, es como, pero está, se siente, aunque no puedas expresarla, se siente. Trabaja la emoción, que era Así un poco es, mi pregunta, ¿no? Sí. Trabaja la emoción, pero no necesariamente la misma que está ocurriendo en la pantalla o no de la misma manera que está ocurriendo en la pantalla, ¿no? Cuando tú planteas una escena, en general la película entera, pero una escena en particular, una unidad de espacio, de tiempo y de emoción, tú tienes que hablar. Esto, mira, es una cosa que a mí me lo enseñaste tú, Guille, porque yo me atascaba a veces con la música y él volvía a la pregunta, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué quieres sentir? Pero una cosa es dónde quieres llevar al espectador, a lo que quieres sentir, y otra cosa es las herramientas que tienes. ¿Qué se dice? A veces es lo contrario. No sé, esto es un ejemplo clasiquísimo, pero en Vania de Chekhov hay una escena en que le dice, ¿tú eres feliz? Un personaje a otro le dice, no, este es el texto. Y normalmente se pone en escena riendo las dos. Y es la manera en que duele mucho esa escena. Sí, lo hace, no, ¿eres feliz? No, pero están las dos riéndose, ¿tú eres feliz? No. Es eso aplicado a todo. Sí.
También yo creo que la música de cine viene de una herencia teatral y del mudo, donde todo era mucho más extremo, ¿no? En el cine mudo los actores y las actrices tenían que expresar sin poder hablar estados emocionales, y yo creo que también hemos heredado mucho eso, ¿no? Esta música para estar triste, esta música para, o sea, como cosas muy, muy reduccionistas que en su momento tenían sentido, y que también depende mucho del tipo de película y de interpretación, ¿no? O sea, no es igual tener una interpretación tipo Kuleshov, como súper plana, donde los actores y las actrices no están casi con sordina, ¿no? Y tú con la música tienes que apoyarles, ¿no? Pero si una actriz ya te está llorando, ya está, pues a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Acompañarla por ahí, sino hay que dejarle espacio también para que luzca lo que está haciendo, ¿no? En el cine yo creo que, bueno, en general, en todo, en la música pasa igual. Si todos queremos contar algo a la vez, malo. Porque pues, si hay alguien haciendo un solo de guitarra, pues no te vas a poner tú a rearreglar o a tocar por encima o a que haga un redoble también el batería, ¿no? Hay que saber dónde dejar jugar a cada cual, ¿no? Y en el cine hay tantos lenguajes, tantas herramientas, ¿no? Está lo visual, está el texto, está el sonido, está la fotografía. Es que es tan sensorial lo que sucede en una pantalla, que yo creo que los músicos tenemos que aprender a no estorbar, sobre todo. No estorbar es, en general, la vida, también. Los años te enseñan a decir, como lo de antes, siempre falta, ¿no? Siempre falta una semana para que tuviera quedado mejor, pero también te faltan todo, ¿no? Te faltan 15 días cuando te mueres, haber dejado las cosas resueltas. 15 días más y lo arreglo todo. Claro, y has sido una persona excelente. Así todo. Me está viniendo ahora, por si revisitáis la película, un momento así en la película donde Macarena, la criada, y Hildegard están como cuchicheando y bromeando con una cosa así muy pizpireta detrás de una puerta, y empieza a sonar una cosa que es además un ejemplo de estas sintetizadores que en realidad son cuerdas, ¿no? Y tú dices, ¿qué está pasando, no? Están bromeando, están alegres, están cómplices ahí con sus bromas. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces anticipa que la madre está escuchando todo lo que están hablando ellas. Y se está dando cuenta de que se le escapa a la hija. Se está dando cuenta que la hija se le escapa. Pero ¿no te acuerdas ya de incluso un detalle técnico de no estorbarse en ese momento? Sí. Las cucucuerdas. Las cucucuerdas con el submarino. El submarino y el cello. El submarino era el contrabajo, haciendo una cosa... Pero luego había un submarino de sonido y tú dijiste... Sí. Esto se está dando claro, de leches. Sí, porque en diseño de sonido habían puesto un... Claro, nosotros habíamos tirado para adelante antes de tener la música y teníamos esa escena donde están... Que además la escena lo que oyes, lo que ves es una puerta donde oyes, cariño, te quiero mucho. Entonces estás en un momento que dices, qué majas estas dos. Y te das cuenta que no, que es una herramienta muy clásica de thriller, que es que está la madre escuchando y que esto es... Se avecina tormenta, y en ese que la queríamos tratar como avecinar tormenta, mientras llegaba la música nosotros metimos el efecto de un submarino, así, y entonces llegó la música, las cucucuerdas, y entonces se dieron de leches el submarino y las cucucuerdas. Todas es que me acuerdo de una nota de voz, algo de por favor quita algo, ahí hay algo que nosotros pensábamos que estorbaba el submarino. Y ellos pensaron que no, que lo que estudiaba, y al final ganaron ellos. No, quitamos el submarino. Se quitó el submarino. Se quitó el submarino. ¿Sí? Se quitó el submarino. Hay otro momento... No, pero es que había varias... grave. Hay un momento que recreamos con el contrabajo, el grave ese que era brutal, y dejaron el sinte. No. Se quedó el contrabajo. Sí. Mira, se llama Una grieta en el mármol. Sí. Se llama. Está el contrabajo. Sí, se dejó. Lo que pasa que también es cierto que había varias cucucuerdas funcionando a la vez, que es que las llamamos cucucuerdas, y una las quitamos, porque era como aquí hay un jaleo importante, que igual estorbamos, nos estorbamos. Del agudo. Eso es un contrabajo haciendo una... Claro, muy y loca. nosotros habíamos puesto un submarino que sonaba parecido, pero se daba de timbre mal. Sí. Yo lo preguntaría, yo creo que... No, lo quitamos, de verdad te lo digo. Se quitó. Sí. A una que ganamos.
cucucuerda. Le llamábamos cucucuerda a esto. Bueno, eso como unos glissando, o sea, como que arrastra la cuerda, está fuera de tono. Es un recurso que utilizamos de manera recurrente cuando a Aurora se le daba la vuelta. Por eso le pusimos así como en plan gracioso las cucucuerdas. Que luego hay que cambiarle el más título. cucucuerdas. Las cucucuerdas. Dificilísimo de grabar, además, para un músico de clásica, pero tiene que hacerlo mal. Eso, y a lo mejor podemos acabar con las voces de Aurora en la primera, por ejemplo, los títulos de arranque o antes de matar. Vale. Para que veáis también ese trabajo que hablábamos de procesa desde las voces, que sí que son piezas que tienen voces físicas y voces ultra procesadas. Sí, se llama, bueno, podemos oír la del final, que está como más evidente. Hicimos grabaciones de voces que al principio de la película van muy cuadradas, todas las voces van iguales, como un mantra y todas van igual, y hacen relaciones armónicas como apolíneas, podemos decir, que suenan bien, y eso se va desmoronando. Se llama 3 disparos. Esto, es que... Y al final, pues que es cuando ella recorre el pasillo con la pistola, y es veréis que se corta de golpe, porque es cuando abre la puerta, decía cuando se vacía todo. Esto era una chica en la grabación. Un peliculón. Hay un película que divón. Nuestro. Habéis hecho un cierre genial, ¿eh? De verdad, en nombre de Festival Retiene y también de la Universidad de San Jorge y de todos los que están aquí, que seguro que piensan lo mismo, muchísimas gracias a los tres. Ha sido una charla fantástica, de verdad. Un placer haberos tenido esta tarde aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.